Ya tenemos más de 100 participantes presentes, asistentes, entonces vamos a empezar en unos momentos. Ok, creo que ya vamos a empezar, dado que tenemos bastante gente aquí presente, asistente. Bueno, hola a todas, buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde estén en el mundo. Bienvenido a este webinario, La Tierra que Necesitamos, Derechos, Restauración y Acción Colectiva hacia la Convención de la Lucha contra la Desertificación COP17. Gracias por estar aquí. Tuve un problema de último momento, entonces lo siento mucho. Pero que mi micrófono no está funcionando, pero voy a moderar este webinario. Mi nombre es Ting, soy periodista especialista en sistemas alimenticias y el cambio climático y voy a moderar la sesión de hoy. Algunas normas para el webinario de hoy. El webinario está en inglés, pero tenemos traducciones, interpretaciones en español, francés y portugués. Para escuchar la interpretación en su idioma, pueden utilizar el icono del globo en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Puedes presionarlo y seleccionar el idioma que quiere escuchar. Este webinario va a durar 90 minutos. Y tenemos alrededor 20 o 30 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, si lo pueden escribir hay una cajita para preguntas y respuestas y no en el chat, por favor. Y en el chat puedes utilizarlo para decir, presentarte tu nombre, su organización. Y también pueden tuitear para LAN diálogos. Entonces vamos a empezar hoy porque en este momento estamos viendo muchas iniciativas para tratar de la degradación de tierras y cambio climático. Y algunos ejemplos de esas iniciativas son restauración de tierras y también forestación. Entonces, tal vez hay una intención buena, pero estas iniciativas también tienen más demandas sobre la tierra y mucha de esta tierra ya está ocupada por personas que dependen para sus vidas de subsistencia, su seguridad. Entonces, esta tendencia lo que nos enseña es que nunca ha sido más importante ahora para tener maneras más equitables para gestionar la tierra. Y no sé solamente se trata de cómo se utiliza la tierra, pero quién tiene el derecho a esta tierra y quién puede decidir sobre cómo se gestione la tierra. Entonces, si queremos que este realmente funcione, necesitamos la tenencia de tierra para poder llegar a nuestras metas climáticas. Entonces, ¿cómo aseguramos que restauramos ecosistemas y degradación de tierra, pero también fortalecer los derechos territoriales? Y este va junto con la gobernanza. Bueno, en este momento la Convención de Lucha contra la Desertificación, CLD, es el único acuerdo vinculante en este momento que existe para la gestión de tierra. Y a través de este NDT, que es la neutralización de la degradación de las tierras, entonces la CLD ha dicho que ha asegurado que tenencia de tierra es la manera más eficaz de asegurar ah, este neutralización de degradación de tierras. Entonces, primero vamos a tener el Ministerio Federal en Alemania, de Ministerio de Economía, y también vamos a compartir investigaciones sobre el monitoreo de la CLD y vamos a mostrar cómo esto asegurar las metas de la NDT. Y también vamos a tener un debate para poder ver cómo podemos asegurarlo para el futuro y ver en este webinario virtual para compartir incidencias para COP17. También tenemos tiempo para preguntas y respuestas y también algunos puntos para el cierre después. Ahora voy a invitar a Kerstin Hange, quien es el foco
nacional para gobernanza de tierra de TMG. Muchas gracias a todas. Buenos días. Primero, me gustaría felicitar a Land Portal y para celebrar este webinario sobre este tema tan importante como han dicho en su apertura, esta fiebre de la tierra es siempre presente. Entonces, no solo lo tenemos que discutir en cuanto a su significado para el medio ambiente y sus consecuencias, pero también cómo esto traduce en la realidad para las vidas de las personas. De la tierra es de quienes. Es la tierra de quién y esta restauración de 1.000 millones de hectáreas y qué efecto para los usuarios de tierra que están en competencia y que dependen sobre la tierra para su sustancia. Entonces, en cuanto a esto, cuando hablamos de la tenencia de la tierra y su implementación desde 2019, tenemos Lucien Ganga que ha experimentado este proceso desde el inicio de la CLD. Entonces, quiero hablar un poquito sobre, dando esta perspectiva. Me gusta reconocer el rol de las organizaciones de sociedad civil. Estas organizaciones plantearon el tema en la COP 13 y después de eso las directrices para tenencia de tierra y la pesca y bosques está mencionado ahora en muchas decisiones de la COP 13 y también utilizando una comisión para preparar un informe sobre la degradación o la NDT, que dice que la tenencia de tierra es fundamental para asegurar la neutralización de la degradación de tierra. Entonces, Alemania ha puesto este en la agenda para el COP 29 para asegurar que los partidos tenían que negociar una posición sobre la tenencia de tierras. Y lo hicimos porque estamos convencidos que una gobernanza responsable de tierra y una neutralización de degradación de tierras es fundamental. Sin la implementación de tenencia de tierras, no podemos avanzar contra la desertificación. Entonces, desde la COP 14, Alemania ha liderado este proceso en cuanto a los Estados miembros. En la COP 14 había mucho escepticismo y muchos partidos cuestionaban si esto era el foro relevante para poder expandir la convención y muchos hablaron sobre la naturaleza voluntaria de NDT, pero seguimos que los partidos tienen que seguir las normas y ha sido un hito en cuanto que esta es la única convención vinculante en cuanto a tenencia de tierra. En la COP 16, 15 y 16 han desarrollado este proceso en cuanto al desarrollo de una guía técnico en cuanto a la implementación de la convención y también como iniciativa para apoyar países en tener diálogos de partes interesadas. Entonces, muchos elementos importantes en las decisiones de COP 16 tienen la potencia para dar más fuerza, más peso a esta decisión muy importante en cuanto a tenencia de tierras o también en el mecanismo de rendición de cuentas y de quejas. Entonces, Alemania va a seguir comprometido en proteger y rehabilitar la seguridad de tenencia de tierras en muchos de nuestros países miembros. Por ejemplo, nuestro programa global en cuanto a responsabilidad de tierras para asegurar 600.000 de, tenientes de tierras, muchos de esos son mujeres. Entonces, para asegurar que una realidad de tenencia de derechos territoriales para mujeres, tenemos una campaña y también
esta posición para financiar la acción e investigación para implementar estas decisiones. Y también estos resultados muestran, porque es importante, porque las vidas dependen sobre sus tenencias. Entonces, por eso es una oportunidad para compartir los resultados y para discutir maneras de seguir. Muchas gracias. Gracias, Kerstin, para explicar en detalle porque tenemos este debate ahora. Y entonces la próxima parte del seminario vamos a explorar cómo para asegurar tenencia de tierras, para asegurar las metas de NDT. Y tenemos dos expertos también que van a compartir sus perspectivas para mostrar cómo tenemos que asegurar tenencia de tierra para asegurar la NDT. Entonces, a través de niveles nacionales, globales, quiero invitar a Washe Ninguna, que es gerente del país, para explicar los resultados de los últimos 4 años en cuanto a las decisiones de tenencia de tierra. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos aquí presentes. Voy a hablar hoy sobre los resultados de hace 4 años de monitoreo de decisiones sobre tenencia de tierra, pero también voy a hablar sobre la experiencia de TMG en este espacio y qué significa para priorizar estos temas de tenencia de tierra dentro de este marco. Entonces, las políticas no tienen éxito o fallan sobre su mérito en sí. Su progreso, su avance depende sobre su implementación, cómo se implementan. Y voy a conectarlo a lo que Kerstin ya mencionó. Entonces, hasta ahora tenemos política global que fue adoptada en la COP 15 y las decisiones después que siguieron. Y para realizar estas decisiones, estamos hablando sobre las decisiones de CLD, es que si los gobiernos van a realmente considerar e implementar tenencias de tierras para lograr las metas de CLD a nivel nacional. Entonces, adoptar posiciones globales y después serían planes y prácticas dentro de este marco que tiene impacto a un nivel local, porque sin esto no tenemos el impacto que queremos. A partir de esta posición, primera, hemos realizado unas investigaciones en varios países en línea con las marcos para conseguir los objetivos con respecto a la tenencia de tierras. En Malawi, Kenia y otros países han estado involucrados ahí con el Ministerio de Desarrollo. En Uganda estuvo apoyado por una fundación y voy a hablar sobre la metodología que hemos aplicado en diversos países. Tenemos tres pasos. Primeramente, analizamos los marcos que tenían los países para conseguir los objetivos de las convenciones de la CNULD o UNCCD. Hemos trabajado con los puntos focales, hemos llevado a cabo una serie de análisis y lo complementamos este trabajo con los em, unas estrategias lideradas por la comunidad en cuanto a tenencia de tierras. En cuanto a los procesos, hemos desarrollado una serie de mensajes claves para la integración de la tenencia de tierras en la Convención de la convención que mencionó antes, que es la CNULD. No voy a mencionar todos los resultados que hemos tenido, pero sí lo general para que lo pueda entender un poquito la audiencia. A través de la investigación que llevamos a cabo, primeramente hemos visto los retos que tenemos en llevar la acción comunitaria a nivel nacional. Como se ha mencionado anteriormente, estamos hablando de derechos legítimos de la tenencia de tierras y es lo que se utiliza, el término que se utiliza en las convenciones. Para transformarla a nivel nacional, tenemos que interpretar
este marco, pero así estamos limitando el marco en sí o lo que abarca. Muchas veces cuando vamos a nivel nacional vemos que el ministerio, que es el custodio de la convención, que normalmente es el de medio ambiente, no tienen la experiencia necesaria y no entienden completamente las implicaciones que tienen a nivel nacional e internacional. Otro resultado es el siguiente: el reconocimiento de los derechos de tenencia de las comunidades en los países puede suponer un problema. Se está intentando restaurar los derechos sobre las tierras, pero el trabajo no es óptimo porque a veces tenemos conflictos de tenencia para llevar a cabo, y entonces hay que llevar a cabo estas acciones de NDT. En nuestro enfoque, eh, fuimos a ver qué pasa a nivel nacional. Pero la integración de los tenencias de tierras en el marco em, se funda mucho en la información de los debates políticos. Ahora voy a compartir una gráfica que tengo aquí y que quiere resumir un poco el contexto en el que nos situamos. He mencionado el mapeo participativo. Y luego vamos a mirar los tres componentes. Tenemos una inclusividad aquí en el diálogo inclusivo en noviembre de 2023 en Nairobi. Englobamos a em, organizaciones de 8 países. Ahí co-desarrollamos unas acciones a seguir. Otro ejemplo es de Benín. Y comenzamos una alianza de CSOs de Benín. Fijamos unos planes de neutralidad de la degradación de la tierra. Y finalmente tenemos un apoyo pues de consejos. Tenemos una información que conseguimos a partir de la investigación y gracias a los puntos focales hemos conseguido realizar nuestro trabajo de una buena manera. Vamos a mirar los impactos y quiero enfocarme también en los puntos focales, que son muy importantes. En Kenia, Belín, Madagascar y otros países se llevó a cabo un trabajo para llevar este tema de tenencia de tierras a nivel nacional. En Kenia y en Madagascar, los puntos focales dijeron que esta era una preocupación importante y debería abordarse. Mm, Confirmaron en la COP16 su opinión en cuanto a la tenencia de tierras. Y el Grupo de África dice que hay que nominar puntos focales en la tenencia de tierras para cubrir la brecha que hay en el conocimiento sobre este tema. En la COP16 se consiguió algo que puede ayudarnos a seguir en este camino de la cooperación y de la consecución de cosas. En términos de impacto, utilizamos la investigación para informar sobre la tendencia de tierras a todas las partes interesadas. Se redactó una posición y ahí en la COP16 presentamos la posición, así como los resultados del trabajo que hicimos a nivel regional. También utilizamos los resultados de nuestro trabajo de investigación y todo lo que pasa a nivel nacional para incluirlos en la convención y que se mencionaran ahí. Se quiere revisar la NDT por medio de sus programas y luego se necesitan unos programas nacionales para con la consecución de los objetivos en, en Kenia y Madagascar. Estamos apoyando el proceso
Utilizamos los resultados y después en el tercer proceso tenemos un debate de tenencia de tierras que apoya la CNULD. Queremos asegurarnos de que la investigación esté informada sobre estos debates. Es un proceso continuo. Queremos saber cuáles son las dinámicas de tenencia de tierras en todos los países y am, unir a todos los actores para que tengan debate y para ver cómo se pueden, dónde se están implantando las acciones de NNT. Tenemos una hoja de ruta para la COP17 y podemos juntarnos y redactar algún plan conjunto. Le dejaré a mi compañera Federica que nos hable un poquito más sobre este tema. Muchísimas gracias, Woshi, por habernos comentado todo esto. Hay que repetir que las políticas están genial, las normativas también muestran un compromiso, una intención, pero necesitamos más. Tenemos que ver cómo se implanta todo. Y para ello hay que llevar un seguimiento. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Lucy Adgar para que nos hable sobre la situación en Kenia de la NDT y cómo se puede mejorar en la integración de la tenencia de tierras. Adelante, Lucy. Lucy, ¿puede escucharnos? Tiene la palabra. Creo que tiene el micrófono apagado. Lucy, sigue con el micrófono apagado. No sé si hay un problema de conexión o qué. Ahí le pudimos escuchar un segundito. Vamos a ver si puede lograr ayudar. A ver si los organizadores le pueden echar una mano. Neil puede activar su micrófono. Vamos a ver si lo podemos hacer y podemos continuar con la sesión. Vamos a ver. Ahí la tenemos. Podemos escuchar a la oradora Lucy Nganga. Mm. Siento el problema. Es un placer estar aquí y muchísimas gracias por darme la palabra. Fue el punto focal de la CNULD y también de la CDB. Hoy estamos trabajando a nivel nacional. Eh, Disculpas, no podemos entender muy bien a la oradora. Vamos a ver, y si nos corta la señal, haremos lo posible. Tenemos una secretaría en Kenia para ayudar a esta actividad y tenemos un oficial o responsable técnico. Esta persona es la punto de contacto eh, en la organización y también en la aplicación. Muchas convenciones informan sobre obligaciones. El punto de focal nacional pues se asegura de que se realice el trabajo de la mejor manera.
encargado, pues tal cargo, pues se encarga de realizar la comunicación de la mejor manera posible. Y en cuanto a la redacción de documentos en preparación de la CRIC, de la COP, pues esta es la persona que lo realiza. Coordinar las partes interesadas de las convenciones es importante. Por tanto, es un punto muy importante. Se toman unas decisiones finales en base al texto y se mira lo que no está realizado. En cuanto a la neutralidad de la Declaración de la Tierra, Kenia tiene un enfoque basado en un punto central. WOSI ha hablado sobre esto. Tenemos una plataforma multiactor y tiene actores nacionales y no estatales. Y hemos trabajado con respecto a este tema en mano, como la CDB, con la CNULD, en términos de la NDT. Queremos traer sobre la mesa lo que está pasando a nivel de base. Este es el marco y la acción que llevamos a cabo. Lo siento, perdemos la conexión. El año pasado hemos avanzado en una iniciativa de restauración de tierras. Se la llevó a cabo o la dirigió la Secretaría General. Creo que el enfoque que tuvimos fue muy eficaz. Esto ha funcionado en algunas conexiones. La sociedad civil es clave. Los actores no estatales ayudan a empacar la información y llevarla a nivel nacional a otros niveles. Necesitamos estos porque luego nos puede ayudar en las políticas internacionales en su redacción y concepción. Esta investigación se basó en la posición nacional. Eh, Tenemos diferentes enfoques para el desarrollo de capacidades y trabajamos con los ministerios y las de diferentes partes interesadas o socios. El punto focal tiene que ubicarse en un punto concreto, tenemos en cuenta el género y bueno, llevamos a cabo unas actividades de capacitación y intentamos tomar las decisiones informadas de la mejor manera posible. Los objetivos y queremos conseguirlos. Estamos trabajando con una perspectiva multiactor en Kenia para asegurar una neutralidad de la degradación de la tierra. TMG, Kenia han estado trabajando para aquí, han sido muy activos y bueno, las mujeres son una parte importante en todo. Queremos asegurarnos de que los asuntos son completos en cuanto a la tenencia de tierras.
Gracias, Lucy. Yo sé que había algunas dificultades técnicas. No soy la única enfrentando estas dificultades técnicas, pero gracias, Lucy, por compartir su experiencia de base en el terreno. Vamos a tener preguntas y respuestas después de la discusión, después del debate. Entonces, si tiene alguna pregunta, por favor, si lo pueden poner en la casilla de preguntas y respuestas y no en el chat, por favor. Bueno, ya hemos visto la perspectiva de las personas involucradas en este proceso desde hace muchos años, pero ahora vamos a hablar más sobre el presente y cómo avanzamos, cuáles son los siguientes pasos, qué podemos hacer antes de la COP17. Y por eso tenemos tres expertos que van a dar unas perspectivas complementarias, pero distintas. Y voy a introducirles por orden alfabética. Tenemos Beth Roberts, quien es director de los derechos territoriales de mujeres, que tiene mucha experiencia trabajando en perspectivas de género y derechos territoriales. También Laura Romaya, quien es señor, señor Maya, quien es que el señor que es el proyecto que trabaja en cambio climático y, y para perspectiva de sociedad civil. Y por último, pero no por lo menos, Mali Ole Kagunga, que es director de Impact Kenya, que va a dar su perspectiva desde la base y desde la sociedad civil. Entonces, tengo dos rondas de preguntas antes de abrir para las otras preguntas. Entonces, Mali, ¿pueden decirnos por qué las decisiones de tenencia de tierra son tan importantes para comunidades de base y cuáles son, primero, porque es importante y segundo, cuáles son algunos de los desafíos en implementar estas decisiones? Porque tenemos las políticas, pero muchas veces el éxito no el éxito depende sobre la implementación de estas políticas. Entonces, ¿por qué es importante y cuáles son los desafíos? Muchas gracias por su invitación, por organizar este webinario. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi trabajo, trabajando como organizador en la comunidad comunitaria durante los últimos 30 años, estoy trabajando con organizaciones de sociedad civil. Entonces, estas decisiones son muy importantes porque la tierra eh, es la tierra es nuestra comida, nuestro sustento, alimento. Entonces, de manera práctica, es muy importante para las comunidades rurales porque estamos utilizando la tierra. La utilizamos a través del desarrollo y estamos perdiendo acceso a la tierra y a nuestra cultura. Entonces, muchas veces estas decisiones son facilitadas por leyes internacionales, por ejemplo. Si hablamos sobre la cuestión de una transición justa, entonces necesitamos la tierra. Por eso, y entonces, necesitamos consultación también, la consulta, ser consultados y los mecanismos por los cuales ah, que esos crean conflictos y cómo podemos conflicto que el acaparamiento de tierras por acusaciones, pero también por acuerdos de negociación. Entonces es muy importante que estas decisiones sobre las tierras es muy importante porque para las partes interesadas es importante asegurar esta seguridad y tenencia de tierra para que sea incorporado en las leyes nacionales y también para avanzar estos temas de restauración de tierras y también para la sequía y otros temas que afectan a las comunidades en sus tierras. Para los pastoralistas o los nómadas es muy importante dentro de esos ecosistemas donde nosotros sembramos nuestros alimentos y también
este conflicto en la gestión o acceso a la tierra. Entonces, el desafío en Kenia, por ejemplo, tenemos la ley de tierra de 2016 y sobre estas tierras tenemos la ley nacional y política nacional, pero el desafío y la carga de registrar las tierras se queda en las manos de las ONGs y organizaciones de sociedad civil. Entonces, ah, es para, se trata que los gobiernos tienen que asegurar la seguridad de tierras. De tierra, este es un desafío. Y también hay muchos desafíos en cuanto a hay que desarrollar las tierras comunitarias, hay que asegurar que las tierras son utilizadas por un sistema. ah, y también asegurar las tierras comunitarias a través de los tradiciones costumbres, a cognición de tenencia costumbres. Entonces, la percepción que estas tierras pastorales son tierras vacías, no es otro desafío que tenemos que enfrentar para para los que están en la primera línea, para conservar estas tierras pastorales. Entonces, lo que veamos como el futuro, como comunidades y lo que queremos lograr, eh, y, y, y y cómo podemos tener una implementación eficaz de esas políticas y a nivel comunitario y para apoyar a a las comunidades para la solución de sus tierras. Y esto no solamente depende sobre sociedad civil o nuestros socios como TMG o otros socios que están asegurando la gestión de las tierras en la comunidad. Entonces, es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho lo que usted dijo sobre la transición justa. Esto también es un tema muy importante para acordar. Hablamos mucho sobre la transición justa cuando se trata de la energía o la sección energética, pero cuando también se trata de otros aspectos de acción climática, también es muy importante acordar de la tierra también en esta transición justa. Beth, usted ha tenido mucha experiencia con los anteriores COPs. ¿Cómo usted ve a las negociaciones de tenencia de tierras en la COP 16? Muchas gracias, Jing. Y gracias a Land Portal y a TMG para organizar este webinario. Estoy muy emocionada para estar presente hoy. Voy a empezar con con el propósito de la Andesa de participar en estas COPs y la progresión de la COP 14 y 15 y hacia la COP 16. Entonces, estoy honorada para ser la director de campaña de tierras, como mencionó Kirstin, apoyado por TMG. No, DMZ, y como hemos escuchado sobre esta necesidad de base para implementar muchos niveles y para reconocer los derechos para los que están más impactados de degradación de tierras, pero los que también pueden mejorar, tratar, por ejemplo, las comunidades locales indígenas o comunidades de base y también mujeres y jóvenes. Entonces, hemos trabajado para tratar el nivel global para implementar la tenencia de tierras dentro de estos marcos y también a nivel nacional para implementarlos en colaboración con otros para asegurar que las representantes de base están representadas en cada nivel y que reconozcan su liderazgo y que tienen los recursos adecuados necesarios. Entonces, estamos muy emocionados para ver el desarrollo durante los últimos 3 COP sobre las decisiones de tierra, tenencia de tierra, y quiero hablar sobre la decisión de la COP 14 para reconocer que fue muy polémica esa decisión, pero fue un reflejo del reconocimiento fuerte de los gobiernos que a pesar de las dificultades técnicas, sociales de tenencia de tierra, que es una
es una fundación fundamental para asegurar seguridad de tierras. Y en cuanto a otras convenciones y metas de desarrollo sostenibles también. Entonces estuvimos muy emocionados para ver que esa decisión fue lograda y en las siguientes COPs a ver cómo los gobiernos y sociedades civiles podrían incidir para integrar esta decisión en la implementación de unas iniciativas integradas de NDT y también la COP15 para ver la respuesta de los gobiernos en cuanto al apoyo de herramientas, recursos de guías. Ya hemos hablado sobre el guía de NDT para tenencia y para proveer un camino a los gobiernos para cómo pueden realmente tratar de esta neutralización de degradación de las tierras. También hemos visto cómo generar conciencia sobre cómo comunidades locales o pueblos indígenas, mujeres jóvenes pueden incidir sobre sus derechos a sus gobiernos locales, nacionales, en espacios locales y cómo los gobiernos pueden mejor entender la necesidad de comprometerse o participar a nivel de base local y implementar sus políticas, realmente pensando en los que están viviendo en las tierras, en los terrenos. Y en la COP17 estuvimos emocionados para ver los compromisos de COP 14 y 15 en cuanto a tenencia de tierras y ver su reafirmación en cuanto a tenencia de tierra y los compromisos de gobiernos para implementar estos compromisos anteriores y decisiones anteriores. En cuanto a compromiso a tenencia de tierra dentro de sus metas de NDT, dentro de sus consultas nacionales, por ejemplo, la consulta nacional en Kenia. Yo también fui parte de esa consulta y hemos visto otros países también que están tratando de profundizar esta intersección entre tenencia de tierra y metas de NDT. Y en la decisión de COP16 veamos esta llamada para unos puntos de enfoques nacionales y también una decisión sobre tenencia de tierras para reafirmar si gobernanza y tenencia de tierra no son inclusivos, no incluyen y no tienen recursos, entonces no vamos a poder lograr estas metas. Y hemos visto llamados desde el secretariado y apoyo desde sociedad civil para apoyar o fortalecer tenencia de tierra en cuanto a fortalecer tenencia de tierra, enfocándonos más en el sector privado, en la agenda empresarial y también para la CLD. Entonces, ¿cómo podemos realmente superar estos desafíos? Hemos visto desde algunas personas que los gobiernos se sienten muy, que no tienen la capacidad para realmente poder implementar una tenencia eficaz de tierras. Entonces tenemos que ver dónde podemos colaborar para asegurar que esos esfuerzos tienen los recursos necesarios para ser implementados. Entonces lo voy a dejar por allí por ahora, pero muchas gracias. Muchas gracias. Hay unas decisiones clave que hemos tocado en las últimas COPs. A veces estamos frustrados porque algunas decisiones toman bastante tiempo. Hay que entender los cambios incrementales. Aunque los avances no sean muy sosados, sí que son importantes. La CNULD tiene un panorama alrededor de las organizaciones de deseos de trabajo en las tenencias de tiendas. El- Laura, ahora pasaremos a darle la palabra porque desde la COP 15 ha habido un cambio y han surgido una serie de oportunidades.
Perdona, que he perdido alguna cosilla porque se le iba la conexión. Pero bueno, he entendido más o menos que debería tocar un poquito sobre las oportunidades y los retos que se pueden presentar, como ha mencionado. Hay un ecosistema muy rico alrededor de las convenciones y el equipo que tenemos hoy, que se ha unido a este seminario web, pues es muy variado. Esto es bueno. La CNULD, bueno, incide en esta convención la importancia de la facilitación y la coordinación que se necesita. Y esto da, bueno, la importancia que tiene la sociedad civil. Me gustaría recalcar eh, algunos retos y dentro de este proceso multiactor técnico. Tenemos que ver las conexiones, los recursos financieros, sí, capacidades, cómo se une todo dentro de este nexo. Desafortunadamente, a veces esto no nos lleva a conseguir una representación. Por tanto, es un reto. Tenemos que ah, tener claro que tenemos que apoyar, ser insistentes y el ecosistema de los actores que trabajan en género, en tenencia de tierras y derechos tienen que crear una serie de narrativas que sean progresivas. am, em, a veces subestimamos los efectos que esto puede tener en cuanto a los temas de CNULD, sea en derechos, tenencia de tierras o otros puntos. Veo mucho potencial para tener mejor coordinación en la tenencia de tierras de cara a la COP17. Hay tres aspectos que me gustaría mencionar muy rápido. Tenemos que ver cómo podemos avanzar y nos tenemos que preguntar cómo podemos conseguir las cosas y hay que ver por qué los gobiernos no toman estos pasos decisivos y necesarios que hay que tener. Entonces tenemos una serie de limitaciones y limitaciones también de cómo podemos promover estos. La CNUL está coordinando los esfuerzos y poniendo el enfoque sobre la herencia de tierras. Entonces sí que se está haciendo algo y espero que se puedan ver algunos resultados en la COP17. Hay que ayudar a la sociedad civil y estar en conexión con ellos para que se puedan tener en cuenta y que puedan ayudar a mejorar en las convenciones. Las sinergias tienen que ser mejores al final. Estamos hablando todos sobre la misma tierra, asegurar los derechos a la tierra y por tanto este trabajo y este foco debe estar ahí. Una observación que he tenido es que en el pasado las CSOs han estado en varias convenciones y sus procesos es que están conectados en cuanto a las organizaciones, la vinculación con la tierra, etcétera. Por tanto, necesitamos fortalecer nuestro rol y reforzar las sinergias entre las convenciones. Finalmente, me gustaría hablar sobre las oportunidades. Vemos em, una regresión en la disminución de la financiación. Entonces tenemos que ver cómo podemos utilizar mejor los recursos, organizarnos, colaborar y empujar hacia adelante para conseguir los objetivos. Tenemos que ver cómo podemos arraigar nuestras acciones para que tengan más impacto. Claro, estamos mirando de cómo mirar hacia el futuro y cómo las convenciones de Río, pues bueno, se pueden tirar hacia adelante. Hay diversos marcos que necesitan mucho compromiso
Y esto es difícil para los más marginalizados y los más desfavorecidos que puedan participar ahí, que tengan una voz. Entonces es muy importante que crear una serie de redes con las que puedan articular acciones. Y utilicen algunas oportunidades. Hay que identificar las oportunidades y maneras por las que podemos am, evitar estos obstáculos. Les voy a dar a los oradores un máximo de 3 minutos para tomar la mayor parte de preguntas posible. Beth, me gustaría volver con usted para que nos cuenta cuáles son las prioridades de cara a las futuras COP. Vamos a ver decisiones más ambiciosas o se centrarán en las decisiones sobre lo que ya se ha hecho. Creo que algunos compañeros ya han tocado el tema. Sí, aplicamos todo lo que las decisiones que ha tenido la CNUNL, ya avanzaríamos. Si estuvieran totalmente implementadas, pues iríamos en por el buen camino. Tenemos muchas tareas de cara a la COP17 y tenemos que repensar cómo podemos apoyar la tenencia de tierras y a cómo podemos hacer que esté en las prioridades y cómo podemos clarificar que la implementación y el gobierno de tierras es un punto central am, en la CNULD. Es una oportunidad para recalcar la necesidad de asegurar la tenencia de tierras para los pastores, las comunidades, etcétera, que cuidan de la naturaleza, del ecosistema. Creo que en algún trabajo ya nos hemos avanzado a la COP17 porque tendremos el CRIC y también hemos tenido unas asambleas de juventudes, ¿no? Una reunión del Comité Central o asamblea local. Tenemos que apoyar la sociedad civil y la gobernanza. Estas decisiones son difíciles de tomar. Tenemos que hacerlo a niveles diferentes, a nivel nacional y no nacional. Tenemos que apoyar los procesos de NDIT y esto tiene que pasar fuera también de los procesos de la CNULD, a nivel local y a nivel nacional. En Stanford Land estamos bastante centrados y tenemos las cosas claras en esta camino hacia la COP. Tenemos que aumentar la visibilidad, prioridad de estos compromisos, estos temas, y tenemos que utilizar este momento que hemos tenido en la reunión del Comité Central de Género. Hemos tenido un progreso impresionante en los últimos años. Y luego también en la reunión del Comité Central de las Juventudes también han recalcado que se necesita un entendimiento mejor para llegar a donde queremos llegar. Y la tenencia de tierras se nutre de las experiencias que tienen. ¿Cómo podemos utilizar esta energía y todas las herramientas técnicas que hay que nos pueden ayudar a la gobernanza y que tienen a disposición las instituciones? Y que nos pueden ayudar en la interseccionalidad. Tenemos que ver cómo podemos mapear las oportunidades que se nos presentan y cómo podemos hacer uso de ellas para que las negociaciones en la COP 17 y en el proceso informativo tengan lugar fructíferen. Muchas gracias, muchísimas gracias, Beth. Laura.
Hoy se ha mencionado anteriormente lo siguiente, las convenciones de Río. ¿Qué oportunidades vemos en cuanto a los temas de la tenencia de tierras, en cuanto a los procesos de la CNULD y la CDB? ¿Cómo podemos actuar en esas decisiones? Primeramente, como ha dicho, es importante entender que hay tres maneras de enfocar los derechos a la tierra. Ha habido unas directrices, ha habido una fijación de puntos importantes. La CDB de la ONU reconoce estos temas y y las metas que se plantean en el marco. Tenemos la triple F y ahí no se está enfocando, no se está abordando el tema de la mejor manera. Hay agricultura resiliente climáticamente y otros temas que tienen que estar. Hay oportunidades para reforzar los temas de tenencia de tierras. En este plantación nuevo, pues tiene una potencial para hacer referencias a temas de tenencia de tierras, de derechos a la tierra también, y creo que también hay unas suboportunidades, quizás algo ambiciosas para establecer las convenciones de una manera que tengan unos indicadores de la tenencia de tierras, CDD y CBD, para que sean consistentes y para facilitar la información y tener unos enfoques unificados para que el derecho, bueno, la tenencia de tierras se incluya en los planes nacionales y a través de las convenciones. Hay oportunidades para explorar cómo podemos utilizarlas y hay una iniciativa de los derechos a la tierra de las mujeres. Hay unos socios que quieren trabajar para asegurar esto a nivel de las convenciones. Se trabajó con con las tres secretarías y se trabajó con las secretarías, las organizaciones de base. Queremos utilizar la experiencia que tiene cada persona y cualquier persona que se quiera unir a la red, por favor, pónganse en contacto. Lo que podemos aprender de la CNVL es que no necesitamos unas decisiones clave como sean en la ULC, ULD, perdón, sino que necesitamos pues algún pasito para ver que tenemos un avance ahí y que va a haber un reconocimiento de los derechos de los agricultores, por ejemplo. Trabajamos para mejorar la legislación y yo creo que la CNULD ha mostrado que esto es una cosa que se puede hacer. Entonces queremos ver cómo podemos apoyar. Es importante saber que los conocimientos de la DDT existen y no es solamente para las medidas de neutralidad de la degradación de la tierra, sino también para la aplicación de las medidas de biodiversidad y clima. Creo que podemos aprender muchas cosas sobre cómo aplicar la em, NDT y hemos comentado anteriormente que hay un potencial para traer todos estos aprendizajes a las convenciones y ver cómo qué podemos hacer con ellos a medida que aplicamos las medidas.
Gracias, Laura. Oh, tengo que interrumpir muy brevemente, por favor. Si pueden hablar más lento, por más lentamente, por favor. Es muy difícil para los intérpretes para seguir el debate, por favor. Si pueden hablar más despacio, por favor. Para reiterar lo que dijo Neil, si todos los oradores, los ponentes pueden hablar más despacio, por favor, sobre todo en las preguntas y respuestas. Y también yo voy a tratar de hablar más despacio. Marle, ahora para su última pregunta, antes de abrirlo a la audiencia, ¿cuáles son sus ambiciones para la COP 17? ¿Qué usted quiere ver? ¿Qué quería ver? ¿O qué espera ver en la COP 17? Mi ambición se relaciona a lo que dijo Laura y lo que dijo Beth. Se han hecho mucho en cuanto en términos globales, pero si veamos de manera más claramente, por ejemplo, en África, la implementación de las decisiones ha sido un gran desafío, sobre todo en relacionadas a la tierra. Entonces, hemos estado luchando contra estos asuntos, temas de tenencia de tierra desde hace un siglo y medio, pero estos desafíos, estas transiciones traen mucho desafío. Entonces, mi ambición es muy importante, sí, si podemos reflexionar sobre las acciones en términos de implementar tenencia de tierra, estas ambiciones. Otra cosa que me gustaría ver, un tipo de enfoque temático en relación a cómo la tierra se relaciona a otras demandas continuas relacionadas con las convenciones. Por ejemplo, en ese momento veamos la demanda para la tierra está impulsado por esta transición justa en el CDB. Y si vamos a 30 por 30, estas áreas temáticas, eh, hay una demanda crítica para la tierra. Y estos asuntos, estos temas se trata de derechos territoriales, de tenencia y a nivel del país. Y genera mucho conflicto sobre tierra, sobre la vida silvestre, y la tierra se trata como una comodidad, se están tratando la tierra como una comodidad, como algo comerciable, un comercio. Y uno es un enfoque basado en derechos y otro se trata de tratar las políticas de otra manera. Entonces sería bueno, por lo menos si podríamos reflexionar sobre tener una sesión para reflexionar sobre esos desafíos y los desafíos en las Naciones Unidas y también el desafío para el gobierno es implementar y alinear sus propias políticas nacionales a estas posiciones globales. Porque para mí eso sería muy importante para mí en cuanto a la tierra, porque la tierra genera un conflicto social para el futuro en cuanto a los derechos territoriales. Y otra cosa en cuanto a mi ambición, que sería, en cuanto relacionado a la COP 17, sería tener un mejor espacio para pueblos indígenas o pastoralistas para poder realmente enfrentar sus desafíos allí. Y sería muy importante también para las organizaciones internacionales, para poder apoyar más personas para llegar a estos foros, para asistir a esos foros, para poder hablar por sí mismas, para levantar sus voces, para ser escuchado, para tener diálogos que sean en línea o con otros países, tener debates sobre la tierra, para debatir todo en un solo espacio. Entonces, veamos.
Queremos el apoyo de nuestros socios y gobiernos para abrir estos espacios, para dejar que entren más pueblos indígenas, para que más personas indígenas, incluso mujeres y jóvenes también, pueden ser incluidos, pueden ser escuchados, para poder realmente abordar estos temas y para ser escuchados en cuanto a sus derechos territoriales también. Eso es muy importante a nivel global. Entonces, es muy importante que las voces sean escuchadas de las personas, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los jóvenes en cuanto a sus derechos territoriales. Muchas gracias. De tenencia. Muchas gracias. Creo que vamos a seguir a la siguiente parte del evento. Tenemos alrededor de 20 minutos para preguntas y respuestas. Tenemos muchas preguntas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar 3 o 4 preguntas a la vez y después voy a dejar a los ponentes para responder a una pregunta individual o a todas las preguntas en conjunto. También, por favor, si pueden dejar sus respuestas muy cortas, muy breves, máximo 2 minutos, para poder tener 2 rondas de preguntas y respuestas. Entonces, voy a tomar 2 o 3 preguntas a la vez. La primera se trata de protocolo de comunitarios. Eso se viene de Jacob Wayama, que preguntó hasta dónde ha llegado el concepto de protocolos comunitarios o protocolos bioculturales en comunidades asistidas, incluso pueblos indígenas, en asegurar sus tierras comunitarias. Segundo, si las leyes relacionadas con alimento también son importantes cuando hablamos sobre luchar contra la desertificación, porque muchos leyes territoriales que vienen de los gobiernos se basan en la demanda para materias primas para los alimentos como ragi, por ejemplo. Entonces, eso se trata de leyes territoriales. Y después, ¿cómo podemos implementar, cómo podemos participar? Participar con licencia de tierra en los gobiernos? No sé si quieren dirigirse o abordar alguna de estas preguntas. Perdona, la cuarta pregunta es que si hay algún pautas manuales para la seguridad de tenencia de tierras, el procedimiento antes de iniciar la restauración y conservación y durante la implementación, cómo podemos apoyar a los beneficiarios para asegurar seguridad de tenencia de tierras para los que aún no lo tengan. Entonces, pueden escoger su pregunta, cuál pregunta quiere contestar. Uno se trata de protocolos de comunitarios, si ayudan a las comunidades a asegurar sus tierras, la importancia o no a las leyes relacionadas a alimentos en cuanto a lucha desertificación, como participamos con los gobiernos y si hay algunas pautas manuales en cuanto a seguridad de tenencia de tierras. Entonces, ahora le doy la palabra a nuestros ponentes. Ahora, Beth, tal vez si tiene alguna pregunta que tal vez quiere contestar de manera muy rápida, muy breve. Voy a empezar con Beth, Laura y después con Marley. Muchas gracias. Muchas gracias por todas esas preguntas. Bueno, voy a tocar muy rápidamente sobre protocolos comunitarios porque hemos visto mucho éxito, un éxito enorme en este tipo de esfuerzo en que las comunidades crean sus leyes secundarias, por ejemplo, en Liberia para implementar sus leyes de tierra y implementar esta ley en la comunidad. Entonces, el trabajo de Nomadi también ha hecho un trabajo increíble en crear pautas o paso por paso cómo las comunidades pueden crear sus propios protocolos en cuanto a tenencia de tierra y cómo se relacionan con las convenciones también. Y creo que muchas de esas preguntas puede ser contestado por alguno de la pauta que han sido desarrollados durante las últimas decisiones de tenencia de tierra. Por ejemplo, había una guía de integración creado por la FAO. Yo puedo incluirlo en el chat y también otra en la COP 14 también fue adoptada en COP
15 que se trata de inclusividad y esas acciones puedo incluir. También hay una pregunta desde la India. Voy a poner mi correo electrónico en el chat si algunas hemos hecho trabajo en Darko, en los estados de Darko. Hemos trabajado con comunidades para apoyar la implementación de la ley de derechos del bosque y en varios estados en India también trabajando con mujeres tribales en Dakur. Entonces puedo compartir mi correo electrónico y para ponerle en contacto con nuestros colegas en India también. Gracias, Beth. ¿Alguna reflexión sobre esas preguntas? Bueno, yo también hubiera hecho referencia también a algunas de las pautas de las guías que han sido desarrolladas en cuanto a esto. Y tal vez doctor Lucy en cuanto al gobierno. Vale, por favor. Y si quieren agregar algo después también. Muchas gracias y es muy importante. Creo que esta pregunta, que tenemos protocolos, pero también tenemos estos protocolos bioculturales en cuanto a las comunidades tradicionales pueden gestionar sus recursos. Y dentro de este contexto en Kenia ha sido muy importante en cuanto a las leyes, cómo adaptar a las leyes en estas leyes comunitarias, cómo gestionar o gobernar las tierras. Entonces, estos protocolos biculturales realmente apoyan en cuanto a fomentar el sistema. También hablando de mapas biculturales, yo sé que en alguna comunidad, en una comunidad en Tisiolo tenía un caso en el tribunal, un juicio en cuanto a proveer pruebas para su demanda, que esas son sus tierras ancestrales. Entonces, en cuanto a desarrollar pautas de consentimiento previo, libre e informado, hemo- para los que realmente quieren invertir o participar en sus leyes o tierras, las leyes territoriales comunitarios apoyan a la comunidad para realmente desarrollar sus propios planes de gestión y uso de la tierra. Para decir, por ejemplo, esta zona, esta tierra la vamos a utilizar para realizar nuestro conocimiento ancestral y están restaurando estas tierras y estamos utilizando esto de eh, utilización de degradación de las tierras y en algunas comunidades, títulos colectivos territoriales, tenemos planes para la gestión del tierra que el gobierno nacional también puede prestar o local comunitario puede prestar su experiencia en apoyar a las comunidades para si quieren utilizar zonas para sus ceremonias o sus tierras ancestrales. Entonces estamos apoyando 23 comunidades para realmente apoyar el uso de esos protocolos bioculturales y también para adoptar gobiernos nacionales en cuanto a la gobernanza de la tierra. Gracias. Muchísimas gracias, Washi. ¿Querría responder alguna de las preguntas? Claro, por supuesto. Voy a responder a la pregunta de cómo involucrar a las agencias del gobierno. Me gustaría también presentar la opinión de la TMG y de los dos actores en Genia y cómo se puede traducir o transferir a otro país. Muy bien, primeramente mencionaré lo siguiente, que Lucy ya lo mencionó. Primeramente hay que centrarse en el punto focal nacional. En las tres convenciones, por lo menos el nombre y el correo electrónico del punto focal está. Uganda, Malawi, etcétera. Ahí tendrán un enlace a todos los países y pueden ver esa información. El siguiente paso será contactar con el ministerio. También es
importante es cuando tenemos en los puntos focales que em, la mayor parte están nominados, pero no tienen esta responsabilidad, tienen otras responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que también dan bienvenida a información de otras fuentes. Si una organización se pone en contacto con ellos, están normalmente dispuestos a responder y hablar sobre el tema. En cuanto a implicar a las agencias nacionales, pues es importante hacerlo en las estructuras multi-actor. Los individuos no tienen a veces la manera de hacerlo, pero siempre hay alguien en la plataforma que puede conectarnos con la persona adecuada para transferir estos mensajes. También me gustaría mencionar lo siguiente. Hay una guía, un manual técnico en cuanto a la declaración de tierras. eh, la desarrolló la Secretaría de la ONU. Es un buen punto de comienzo para ver cómo se pueden integrar los temas de la tenencia de tierras en el debate. Muchísimas gracias por estos trucos. Ahora le voy a pedir a nuestra compañera que a ver si tiene alguna reflexión. Pues sí, porque parece que igual ya estaba leyendo mis notas, porque lo ha dicho todo. Es muy importante. La gente se quiere implicar. Y tenemos que ver, bueno, cómo podemos ayudar en la conservación, en la degradación. La gente y las pequeñas organizaciones están ahí intentando hacer lo máximo posible. Hay que asegurarse de que las organizaciones están en los buenos términos para poder hacer lo máximo posible. Estamos hablando de multiactor. Entonces, una, en una reunión, pues no se puede hacer todo. ¿M? Podemos organizarnos o las organizaciones socias pueden echar una mano para asegurarse quién está trabajando en la área y ponerse en contacto con ellos para conseguir compartir la información, la mejor información. Si no lo hacemos de esta manera, pues ahí es un problema. Es un problema para las entidades más pequeñas de realizar este tipo de trabajo. En las comunidades tienen unas entidades muy pequeñas y a veces bueno, se asevera muy difícil realizar algunas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Ahora voy a eh, aceptar em, cuatro preguntas más y luego vamos a pasar a las observaciones de clausura. Me gustaría pedirles a los oradores que para la siguiente ronda de preguntas reflexionen y den su respuesta lo más rápido, brevemente posible. La pregunta número 5 es ¿cómo de aplicable y efectivos son las decisiones de la CNULD en Europa? ¿Y en qué países se aplican? Bueno, hay que ver si aplican a los países en vías de desarrollo o solamente a las naciones industrializadas. Hay dos preguntas en las autoridades tradicionales. Las autoridades tradicionales normalmente se les invitan a seminarios en línea o para concluir dictámenes en el continente africano, pues no se tiene muy en cuenta, pero a veces, al fin de cuentas, no se tienen realmente en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos gestionar un cambio para que se tengan en cuenta sus preocupaciones? En cuanto a las tenencias de tierras y la política de tenencia de tierras, hay dos
disculpas, hay dos marcos principales y hay que ver cómo integramos estos dos conceptos para integrar la declaración de tierras. Finalmente tenemos una pregunta que dice, cuando hablamos de la implementación, hay ejemplos de gobiernos que están haciendo ajustes de tenencia y teniendo en cuenta a las mujeres, porque a veces hay un patriarcado en algunos países. Entonces, estas son las cuatro preguntas que tenemos. Voy a ir Male, Beth, Laura, después Washi y finalmente Lucy. Male, ¿puede reflexionar sobre estas preguntas? Hablaré sobre la inclusión de las mujeres en las leyes iniciales. Vemos una diferencia con las que hay ahora. Hay una ley que se ve que las mujeres son parte de la tierra. La ley es muy clara, que dice que las mujeres deben ser incluidas y no solamente en términos generales, sino en el liderazgo. Tenemos ejemplos en una comunidad al sur de Kenia. Hay iniciativas de educación y las mujeres reciben tierra. La tierra ha sido subdividida. Kenia es muy progresista en este punto. Y ahora quiero hablar sobre los líderes tradicionales. Hay un número de países en África que coorganizan unos liderazgos tradicionales y están financiados por los gobiernos. Están jugando un rol muy importante y están construyendo algo. Trabajan con las autoridades y para asegurar las tierras. La mayoría de estas personas son mujeres y también hay hombres. Los conocimientos tradicionales se incluyeron en el 2016. Hay que asegurarse de que los acuerdos se aplican. Es muy importante pues hablar sobre el tiempo. Los conocimientos tradicionales no deben ser pisoteados por las leyes y hay que hacer que sean defendidas en todo momento. Ahora le voy a dar ahora a Laura y nuestros compañeros van a hablar. Beth tiene la palabra. Muchas gracias. Me gustaría resaltar lo siguiente. En las últimas 3 décadas hemos visto en muchos países, en muchas regiones, aplicando en nuevas leyes con respecto a las mujeres, el derecho de tierras, los derechos, el reconocimiento de los derechos indígenas y ha habido mucho movimiento y mucho avance en el reconocimiento legal. Muchas preguntas en los ruegos y preguntas. Hay, vemos que hay una brecha entre los derechos blindados legalmente y lo que vemos en la práctica. Tenemos el derecho consuetudinario y bueno, vemos algún problema. Stanford Land pues nos ayuda a cubrir esta brecha y asegurarnos de que las realidades estén defendidas. Lo que vemos es la necesidad de em, contextualizar
los enfoques y tener los suficientes con respecto a las mujeres. Por ejemplo, nuestra compañera de la FAO nos está diciendo de la importancia de hacer un análisis de licitaciones, porque las mujeres tienen un rol crucial y hay que tenerlo en cuenta. Se involucran con las comunidades, hombres, mujeres, los temas tradicionales y los entes. Entonces tenemos que ver cómo beneficiar a las mujeres en este contexto para que tengan derechos igualitarios y para que estas mejoras luego se puedan ver plasmadas en la comunidad en general. En cuanto a la integración la NDT, tengo un estudio que voy a compartir en el chat y ahí vamos a resolver esta pregunta. Y voy a dejarlo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Laura. Laura viene ahora. ¿Podría comentarnos lo que opina sobre la pregunta de las decisiones de la CNULD y cómo se pueden aplicar a términos generales? Por supuesto, puedo dar una respuesta breve y probablemente que nos le satisfaga. En la CNULD estamos tratando temas que afectan a los países europeos. No he mirado esto demasiado, sí que ha aparecido en algunos debates, pero tengo que mirarlo. Hay una distinción entre las partes afectadas y no afectadas. Y hay que ver ahí que países europeos van a declararse partes efectivas. Y luego hay que ver si estas partes ven las decisiones de la CNULD como relevantes para ellos. Boshi, adelante. Quiero ser breve y voy a responder a la pregunta de cómo conectamos los temas de la tenencia de tierras con los NDTs. El principio rector de cómo estamos conectando la tenencia de tierras a la NDT es que si los derechos a la tierra están asegurados y se tienen una incentivación en las prácticas y así lo que hacemos, mejoramos los esfuerzos para de cara a la NDT de neutralidad de la degradación de la tierra. Lo que estamos intentando abordar y defender es que no queremos que la NDT se consiga a costa de los derechos de las comunidades y su bienestar. Todos los países tienen que mirar a los programas de restauración y los temas de tenencia de tierras. Hay que reconocer esto y luego documentarse. Hay que ayudar a las comunidades a implantar sistemas sostenibles. Este es un análisis de lo que está pasando, dónde y cómo podemos juntar a todas las partes. Creo que es un proceso continuo y no es algo que hagamos una vez y lo dejemos ahí. Muchísimas gracias, Lucy. Observaciones finales a estas preguntas. Adelante. Creo que los compañeros han comentado ya estos temas. Creo que el gobierno nacional a este nivel tiene que venir un apoyo para los líderes tradicionales. De esta manera, las convenciones, los ministerios y los puntos focales podrán avanzar. Cuando esto no está definido, no son necesariamente en la Constitución, sino a nivel nacional, parlamentario, o, por ejemplo, no quiere decir que no tengamos una fragmentación o que se incluyan o no los líderes tradicionales. La cuestión de las mujeres, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros.
Disculpas, perdemos a la oradora. Retomaremos cuando tengamos sonido de vuelta. Hay que asegurarse que las comunidades pequeñas sean tenidas en cuenta. Necesitamos ampliar nuestro rango de acción cuando hablamos de los derechos de las mujeres y yo creo que estamos en este punto de que tenemos que dar un paso adelante. Las CSOs han hecho un trabajo encomiable, pero cuando se desarrollan las políticas quieren hacer algo más en cuanto a la aplicación. Creo que hay retos, pero necesitamos redoblar nuestros esfuerzos. Desafortunadamente nos hemos pasado el tiempo, así que debo eh, cerrar este turno de ruegos y preguntas. Disculpas si no hemos podido responder sus cuestiones. Espero que puedan continuar esta conversación más adelante. Le vamos a pedir una ronda de aplausos para los oradores y las oradoras. Y si podemos tener unos minutos más, me gustaría darle la palabra a Frederick Grunberg, directora de programas, para que dé las observaciones finales y nos muestre cuáles son los próximos pasos. Eh, Muchas gracias por quedarse un poquito más y muchas gracias a todas las oradoras mm, a todos y a toda la gente que se ha conectado. Ha sido una conversación muy inspiradora y he visto un compromiso. Todo es muy inspirador, todo este tema. Y hemos trabajado durante mucho tiempo en este tema. Hemos ido más allá de por qué importan los derechos a la tierra. Hemos hablado sobre cómo la tenencia de tierra se puede integrar en la de restauración de tierras. Creo que es muy importante en el contexto de las agendas climáticas. Creo que queda claro que la CNULD está trabajando en la integración a través de las convenciones del Río. Em, Hemos escuchado que la aplicación de las decisiones de la CNULD aún supone un reto, pero no debemos dejar el seminario con esta impresión, porque hemos visto ejemplos muy buenos de cómo la aplicación de las decisiones está funcionando y hemos visto los cambios que son posibles. Hay un valor en estas decisiones y animo a todo el mundo de la comunidad de los derechos a la tierra que hagan más y a que hagan un mejor uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Les animo. Em, de cara al futuro, eh, tengo que decir que es inspirador escuchar a los oradores y en la segunda ronda de la mesa redonda sobre las visiones concretas escuchando a ustedes y visiones específicas y concretas, por ejemplo, de cara a la COP17 que va a tener lugar en Mongolia en agosto de 2026, pues es algo muy, muy bueno. Este proceso tiene que comenzar y tiene que tener lugar antes de la COP. Quiero comenzar este debate y unirme a este grupo para identificar un proceso colaborativo. Tenemos tres pasos de cómo avanzar de cara a la COP17. Primeramente, y probablemente le falta algo, pero tenemos que avanzar en la coordinación para la COP17. Tenemos que informar las decisiones o mejorar la aplicación de las existentes. Hay que lanzar el mensaje a través de todas las organizaciones. Se compartirá un enlace en el chat para que tengamos más información de cómo coordinar este grupo
avancemos conjuntamente para la aplicación a nivel nacional de las decisiones sobre la tenencia de tierras. Hay que implicarse con los negociadores y con los puntos focales nacionales. Es crucial y es posible. No deberíamos tener miedo porque estas decisiones son muy importantes. Habrá ventanas de oportunidad muy importantes en las que los planes sean adaptados. Habrá unas oportunidades para participar. Finalmente, me gustaría decir lo siguiente. Nuestros enfoques diversos, investigaciones y los eventos futuros nos muestran que hay plataformas como la CNULDC y la reunión de la Asamblea General de las Mujeres. Y en la comunidad puede alzar la voz, unirse y hay una página web dedicada. Creo que hay unos buenos puntos de entrada para coordinarnos, colaborar. Muchas gracias y quiero ver los puntos futuros de trabajo y involucrarme en el trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por recalcar, bueno, por presentar los próximos pasos. Aquí acabamos el seminario y nos gustaría también darle las gracias a la audiencia por su participación. Jesse Tanfor por su estabilidad y la Lawn Foundations, al igual que la ayuda del Ministerio Federal. Ha sido un placer moderar este evento y que tengan un resto del día genial.